Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga grandemente en este día a cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares. Le damos gracias a Él por la vida que nos ha concedido hasta este tiempo. Hoy seguimos compartiendo la palabra de vida, este pan del cielo. Gloria a Dios. Y estaremos compartiendo la palabra del Señor en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 18. Romanos 3, 18, y damos lectura a la palabra del Señor para la gloria del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Dice así la Escritura: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Padre amado, mi Dios todopoderoso, gracias, Señor, por la vida, por su amor y su misericordia. Gracias, Padre, te amamos, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Te damos toda la gloria y alabanza en esta hora, Padre. Voy a compartir su palabra, Dios, que aquel que la escuche pueda ser restaurado, pueda ser sanado, pueda ser alumbrado a través de ella, que es lámpara a nuestros pies, Dios mío, y lumbrera nuestro camino, Padre, que sea conduciendo, Padre, a cada uno de nosotros esta palabra de vida. Deme sabiduría, deme de nuevo, deme temor y deme amor para poder predicar su palabra santa, limpia y pura, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos leyendo en Romanos capítulo 3, versículo 18, donde dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el tema de esta tarde es: tengamos temor de Dios. Aleluya. Tengamos temor de Dios. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de temor, hablamos de respeto. Y cuando hablamos de respeto, hablamos de honrar, de considerar, de apreciar y de reverenciar. Entonces, ¿a quién tengo que respetar? ¿A quién tengo que considerar? ¿A quién tengo que apreciar? ¿A quién tengo que reverenciar? ¿A quién tengo que tener temor y miedo? La palabra del Señor nos habla que delante del hombre no hay temor de Dios. No hay temor. Imagínense cómo se comporta un hijo que no respeta a sus padres, que no les tiene miedo a sus padres. ¿Cómo actúa alguien que no respeta las leyes de tránsito, que no teme a esas leyes que están puestas? ¿Cómo es un estudiante que no respeta las reglas de la institución donde él estudia? Podemos ver su comportamiento, podemos ver su proceder, podemos ver su actuar basado a que él no respeta, a que él no tiene temor de que todo lo que esté haciendo le traigan consecuencias o produzcan en él algo que mañana pasado le vaya a afectar. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. La palabra del Señor nos habla también a nosotros en Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Tengamos temor de Dios. Una de las cosas que el Señor quiere es que nosotros tengamos temor de Él. Y la palabra del Señor nos ha sido dada. ¿Para qué? Para que nosotros podamos guiarnos y conducirnos. Para que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para con cada uno de nosotros, para con el hombre, para con el ser humano. Entonces, en la palabra del Señor encontramos promesas, promesas hermosas, incontables, pero también encontramos reglas, también encontramos prohibiciones, exigencias, no de parte del hombre, sino de parte de Dios. ¿Qué nos exige Dios? ¿Qué nos pide el Señor? ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Que nosotros le amemos a Él, que no adoremos nada de lo que no es Dios fuera de Él, que nosotros amemos a nuestro prójimo, que procuremos no ocasionar ningún tipo de daño, ni de palabra, ni de hecho, que amemos, que perdonemos, que compartamos, que seamos sinceros, aleluya, que respetemos las leyes terrenales, que oremos por las autoridades, que oremos por el extranjero, bueno, innumerable, que seamos fiel, que nos guardemos para Él, que nos guardemos, que nos apartemos, que evitemos, que no practiquemos el adulterio, la fornicación, la mentira, el odio, que no seamos injustos, que no hurtemos,
que no seamos mentirosos, que no seamos infieles, que no seamos desleales. Entonces la palabra del Señor nos habla de cuál es la voluntad de Dios hacia nosotros. Pero también la Biblia nos habla que si nosotros seguimos nuestro camino, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que su fin es de muerte. Entonces, cuando yo leo esta palabra, yo tengo que tener temor y tengo que entender que el camino no lo puedo trazar yo, que el camino para mí, yo no puedo escogerlo basado en mis gustos, en mis sentimientos, en mis emociones, en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, sino que yo debo entender lo que Dios quiere para mí, lo que Dios quiere, cómo Dios quiere que yo viva, qué es lo que Dios quiere para mi vida, para mi casa, para mi familia. Tengamos temor de Dios. Dice que el hombre no tiene temor de Dios. Y porque no tiene temor de Dios es que vivimos como estamos. Dice, pero ¿por qué el hombre vive así? ¿Pero por qué el hombre hace esto? ¿Pero por qué el padre con el hijo? ¿Pero por qué los hijos contra los padres? ¿Pero por qué entre hermanos, entre familia, entre vecinos, en ese trabajo? ¿Pero por qué esto de parte de las autoridades? ¿Pero por qué esto de parte de personas que en un momento prometieron hacer el bien a la comunidad? Y vemos un proceder donde se ocasiona maldad, porque el hombre no tiene temor de Dios, no hay temor de Dios. Muchos niños, muchos jóvenes, muchos ancianos, muchas vidas se están formando y se han formado sin temor a Dios, sin temor a lo que dice su palabra, sin temor a lo que Él nos está diciendo. Es como aquel que sabe que están ahí, las leyes terrenales están, y todo aquel que infrinja esta ley recibirá una sanción, recibirá un castigo. Entonces el que la hace es como que no le tiene miedo. No, yo no tengo miedo yo matar y le quito la vida a alguien porque no tengo miedo de ir a la cárcel. Imagínense, es como que no tiene temor. Bendito sea el nombre del Señor. Tengamos temor a Dios. Dice la Biblia, teme a Jehová y apártate del mal. El hombre necesita volver a tener temor a Dios. No tenemos que esperar que el Señor envíe un juicio. No tenemos que esperar que el Señor permita una desgracia en nuestro país, en nuestra nación o en diferentes países para volvernos a Dios, para dejar de adorar lo que no es Dios, para dejar de practicar lo que a Dios le aborrece, porque sabemos, se nos está predicando, se nos está anunciando, se nos está enseñando lo que Dios aborrece, lo que Dios no aprueba, lo que Dios abomina. Y si aún sabiéndolo y si aún escuchándolo, tomamos en poco la palabra, ¿por qué cree usted que el enemigo quisiera abolir y desaparecer esta palabra? Para que el hombre no tenga luz, para que el hombre no conozca, para que no haya quien predique, para que se olviden de esta palabra. ¿Por qué no dejan predicar la palabra en las escuelas? ¿Por qué no dejan ir a las instituciones y compartir esta palabra, que es palabra de vida, que es palabra que va a formar un niño? ¿Por qué? Porque le llaman extremismo. ¿Por qué? Porque le llaman, alabado sea el nombre del Señor, a la palabra de Dios, donde dice que no tiene que echarse varón con varón ni mujer con mujer, que eso es un pecado que Dios aborrece. Hoy la ley lo aprueba, hoy la ley lo aplaude, y la gente dice está bien, sin importar que aquello puede contaminar a sus hijos, que esos espíritus inmundos, demonios del mismo infierno pueden venir y destruir la vida de nuestros hijos. Cuando Dios los creó hombres, ellos son hombres, ellos tienen que casarse con una mujer, ellos tienen que tener hijos, tienen que tener un trabajo, tienen que tener una familia, tienen que tener un futuro hermoso, que es lo que Dios tiene para el hombre. Aleluya. Que la niña es niña y ella tiene que casarse con un hombre, y tiene que formar una familia, y tiene que trabajar, tiene que estudiar. Lo que Dios tiene para nosotros, aleluya. El pecado y la falta de temor es lo que produce en nosotros la desgracia, los dolores, es lo que produce en nosotros el fracaso, es lo que produce en nosotros la situación en la que podamos estar actualmente, por vivir lejos de Dios, por no tener temor a Dios. El hombre no tiene temor a Dios. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos que ellos tienen que tenerle temor a Dios. A Dios hay que tenerle miedo. Alabado sea el nombre del Señor. En Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces sí hay que tenerle temor a Dios y sí hay que tenerle miedo, porque la Biblia dice que Él hace vivir y que Él hace morir, que Él hiere, que Él sana y que no hay quien libre de su mano y que no hay más dioses al lado de Él. Solo en Él podemos ser salvos. Aleluya. Bendito sea el Señor, que Él creó todas las cosas. No hay ningún Dios reconocido en la Biblia como creador. Y no hay otra Biblia que la palabra del Señor. No se deje engañar. El enemigo es padre de mentira. Quiere ponerle ese velo mágico. Quiere cegar, aleluya, sus ojos, su entendimiento, para que usted no vea, para que usted no entienda. Pero la palabra llega como luz. La palabra llega, alabado sea el nombre de Dios, a alumbrar su vida. La palabra, que es la verdad, llega para, alabado sea el nombre del Señor, abolir la mentira. Oh, gloria a Dios.
El Señor quiere que usted le tenga temor y que usted le enseñe a sus hijos y a nuestros hijos jóvenes a que le tengan temor a Dios. Ellos tienen que tener temor a Dios. Ellos tienen que saber que si ellos escogen caminos, les va a ir mal. Su alma se va a perder. Hay que tenerle temor a Dios. Hay un cielo que Dios tiene para qué. ¿Para qué? Para el hombre que le reciba, que le busque, que le ame. No somos buenos. Jamás podremos ser buenos por nuestros propios méritos ni por nuestra propia cuenta. La Biblia es clara. El Señor nos dijo claramente que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y el corazón y doy a cada uno conforme a la obra de sus manos. Entonces el corazón que el hombre tiene es un corazón mal y perverso. A raíz de que el pecado está situado ahí. A raíz de que venimos heredando el pecado. Nuestro corazón es malo y perverso. ¿Por qué usted cree que hay tanta maldad? ¿Por qué usted cree que la gente es tan capaz de hacer todo lo que hace? Si el Señor no estuviera con nosotros también hubiera un desenfreno de maldad en nuestras vidas. Hacia nosotros mismos nos haríamos daño y hacia los demás, porque ese es el corazón que el hombre tiene. Por eso el Señor dice, hijo mío, dame tu corazón. El Señor quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida a Él. Él la puede cambiar, Él la puede transformar. Solo Él puede hacer nuestra vida diferente. Él quiere que usted y yo le tengamos temor. Usted tiene que tenerle temor a Dios. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Vive Cristo. Oh, gloria a Dios. Usted tiene que tener temor del Señor. Yo tengo que tener temor del Señor. En Salmos 36:1 dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. El hombre hoy vive sin tener temor a Dios. Piensa que no le va a pasar nada. Piensa que la vida que lleva está bien. Piensa que lo que él hace está bien, que no hay nadie quien le prohíba, que no hay nadie quien se lo ponga, a que él haga todo lo que quiere hacer, toda la maldad que está haciendo. Que nadie le va a juzgar, que nadie le va a castigar, que nadie va a permitir, nadie le va a tocar, nadie le va a hacer nada. Pues no, el Señor está viendo y un día tendremos que ser juzgados, porque un día tendremos que presentarnos delante de Dios. Por eso hoy el Señor nos habla, tengamos temor a Dios, enseñémosle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a tener temor a Dios, a saber que hay un Dios en los cielos, que el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies, que Él hace vivir y que Él hace morir, que Él es el que nos da la vida. Él es el que tiene misericordia. Dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Es que nosotros no vivimos porque estamos sanos. Es que nosotros no vivimos porque tomamos vitaminas. Es que nosotros no vivimos porque comemos las 3 comidas, porque tenemos un trabajo y podemos comer bien. Es que nosotros no vivimos porque somos barro bueno, porque venimos de una familia saludable, estable. No. Es que nosotros no vivimos porque tenemos un buen título, porque somos respetados, estimados, honorables. No. La vida que usted y yo tenemos procede de la bondad y de la misericordia que Dios nos muestra cada día. Entonces Dios demanda de nosotros que le tengamos temor, que le tengamos miedo. Como aquel hijo que dice, yo no puedo hacer esto porque mis padres me lo prohibieron. Yo no puedo hacer esto porque esto le desagrada a mi mamá. Yo le deshonraría a mi madre, yo le deshonraría a mi padre. Ellos me han enseñado y me han inculcado que yo no puedo mentir, que yo no debo robar, que yo no debo ser malo con otra persona, que yo no debo ser injusto. Así quiere que el Señor, que usted y yo seamos como ese hijo que piensa de aquella forma, como aquel que respeta las leyes de tránsito aunque otros no lo hagan, como aquel estudiante que aunque otros lleguen tarde, no presenten sus tareas, no usen el uniforme correctamente, no respeten a los profesores, le contesten, le mientan. Gloria al Señor. Pero hay estudiantes que no, que ellos quieren graduarse, ellos cumplen, ellos tratan y se esfuerzan por cumplir como tiene que ser, para agradar a sus padres y para hacer las cosas bien. Entonces el Señor quiere que nosotros tengamos temor de Él. Y la palabra del Señor nos guía, que es lo que Dios demanda de nosotros. Porque al practicar la palabra, entonces es porque le tenemos temor a Dios, es porque creemos en Él. Ya no vivamos así, tengamos temor a Dios. Ya no vivamos como esa gente que no tiene temor a Dios, como aquellas personas que hacen tantas cosas. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice la palabra del Señor en el Salmos 36:1? El pecador solo piensa en cómo hacer lo malo. No ve ninguna razón para respetar a Dios. ¿Se da cuenta? Es más, dice la Biblia que dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, el hombre trata de ocultar la existencia de Dios. Y trata de esquivarse, trata de ocultarse, trata de estar detrás del ateísmo. O de que Él es su propio Dios, o que el Dios es su dinero. O que cree en Dios, pero Dios allá, Dios ahí y yo acá. Bendito sea el Señor. Dice que se cree digno de alabanza y no reconoce su maldad. Tenemos que reconocer que somos malos. Tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer que le fallamos a Dios, que le ofendemos a Dios. No quisiéramos hacerlo.
por un pensamiento, una palabra, una mirada, un mal deseo, fallamos y pecamos contra Dios. Y cuando tenemos temor, le decimos, perdóname, Señor, limpia mi corazón. Yo no puedo sentir esto. Yo soy tu hija. Tu palabra dice que yo no tengo que ser así. Tu palabra dice que yo tengo que hacer esto. Señor, límpiame. Ayúdame a ser como tú quieres que yo sea. Señor, trata conmigo. Mi vida es tuya. Mi vida te pertenece. Es una vida de negación. Es una vida de esfuerzo. Es una vida de entrega. Es una vida de temor la que usted y yo tenemos que tener delante de los ojos de Dios. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra en el Salmo, sigue en el Salmo 36, cuando habla, miente y ofende, jamás piensa en hacer el bien. Aún cuando está acostado, solo piensa en hacer lo malo. No deja su mal camino, ni se aparta de su maldad. Esa es la condición del hombre. Así es que el hombre vive y así es que el hombre quiere vivir. Pero en esta tarde el Señor le envía esta palabra. Tengamos temor a Dios. Usted y yo tenemos que tener temor a Dios. Alabado sea el Señor. Y la palabra nos guía. Cómo tenemos que hacer su voluntad. Cómo podemos agradarle. Porque al querer hacer su voluntad, porque el hijo que quiere agradar a su padre, le obedece. Le obedece. Le respeta. Le ama. Alabado sea el nombre del Señor. Asimismo nosotros como hijos tenemos que respetar al Señor. Tenemos que amarlo. Tenemos que buscarlo, tenemos que servirlo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la palabra en esta tarde. Tengamos temor a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, mi Dios todopoderoso. He podido compartir su palabra una vez más. Señor amado, trate con el que tenga que tratar. Obra en cada mente, en cada corazón. Ponga temor en el hombre, ponga temor en ese hombre, ponga temor en esa mujer. Vuelva el corazón del hijo, vuelva el corazón de las vidas hacia usted, Padre. Salve las almas, rompa cadenas, liberte al cautivo, liberte a aquel que está siendo oprimido, aquel que tiene ansiedad. Padre, ayude a aquel que tiene problemas en sus hogares, aquel que no tiene trabajo, aquel que no tiene salud. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro Dios. No hay más, Señor. Tú eres el único que sana, que salva, que liberta. Tú eres el único, aleluya, que tiene el poder para restaurar y transformar la vida de un hombre. Ayúdanos a tu iglesia, Padre, a que cada día tengamos ese temor. Dígale, hermano, Señor, auméntame ese temor en mis ojos, en mi boca, en mi oído, en mi corazón, en todo mi cuerpo, en cada miembro de mi cuerpo. Auméntame el temor, Padre. Que mi temor y mi miedo sea hacia usted. Que mi temor y mi miedo sea para Jehová y sea de Jehová. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor en esta hora. Te doy gracias, Señor, porque siempre, siempre es un privilegio y una necesidad compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.